Los desastres naturales. El Ecuador, debido a la situación geográfica, ha debido hacer frente a fenómenos como terremotos e inundaciones. Esto ha determinado en buena medida el destino del país. Entonces vamos a conocer cómo varios presidentes han hecho frente a estos desastres. En el gobierno de Osvaldo Hurtado se atendió el fenómeno del Niño, que es decir, es el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, y esto afectó a las costas del Perú y a Ecuador en 1983, perjudicando así viviendas y terrenos cultivables. En el gobierno de León Febres Cordero, él enfrentó uno de los más grandes desastres naturales, que es el terremoto de 1987, que causó 1.000 muertos a causa del deslave y dañó 70 kilómetros de oleoducto, además que suspendió la explotación del petróleo por medio año a causa de esto, dejando así cuantiosas pérdidas económicas, porque el país no estaba preparado para atender este acontecimiento y además que no contábamos ni con logística ni con infraestructura adecuada. En el gobierno de Sixto Durán Ballén, el deslave de una montaña en Cuenca arrastró la población de La Josefina, donde vivían más de 60 familias, destruyendo fincas, carreteras y una central termoeléctrica. En el gobierno de Fabián Alarcón enfrentó otro fenómeno del Niño muy fuerte que devastó carreteras, producción agrícola, campos y viviendas. Este fenómeno causó pérdidas humanas y cuantiosos problemas económicos. Políticas económicas. Para ingresar a comprender las políticas económicas que afrontó el país, debemos conocer o comprender qué es la corrupción. Entonces, la corrupción se define como soborno, acción o el efecto de corromper, es decir, que es un sinónimo de abuso. Los gobiernos de las dos últimas décadas del siglo XX han compartido varios problemas sociales, económicos y políticos que delinearon el accionar mediante la toma de decisiones difíciles. Por ejemplo, la deuda externa estaba en aumento, conflicto bélico con el Perú, la inestabilidad económica mundial y local. Las protestas sociales son una muestra de la complejidad que los gobiernos debían sostener. Todos los presidentes se preocuparon en mayor o menor medida en fomentar educación, vivienda y promover servicios básicos. Durante la década de los 80 y 90, los gobiernos que dirigieron el país se inclinaron por tomar decisiones como neoliberalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente se trata de dar prioridades y ciertas ventajas competitivas a empresas, comerciantes y a los bancos del sector privado. ¿Para qué? Para que sean ellos el principal, pero no el único, motor de la economía nacional. El presidente Osvaldo Hurtado, durante su mandato, propició la liberación de precios y las tasas de interés, es decir, que las empresas tenían libertad para decidir sobre los precios a sus productos y los bancos podrían fijar la tasa de interés de sus préstamos y cuánta rentabilidad dar ahorro a sus clientes. En el gobierno de Febres Cordero se lo acusó de privilegiar a su círculo económico, ya que él pertenecía a la costa, entonces se lo acusaba de dar este privilegio económico a este sector. Además que el gasto público se incrementó, es decir, que la deuda del Estado aumentó. En el gobierno de Rodrigo Borja se lo acusó de beneficiar a las élites de la región sierra.
tramitó una serie de reformas que facilitaron la gestión abiertamente neoliberal. Instauró un sistema de mini devaluaciones con el que se intentaba frenar la inflación. Permitió que la explotación de productos agrícolas como melones, piñas y flores evidenciaran su incremento. Ahora, ¿qué son mini devaluaciones? Las mini devaluaciones son costos que asignaba las empresas, pero a un valor pequeño, que la población no lo sienta tanto. Entonces, cuando había un precio o un incremento de precios, la población no la sentía. Eso quiere decir. En el gobierno de Sixto Durán Ballén, procedió a privatizar las empresas públicas y además dio garantías jurídicas de empresas extranjeras para que invirtieran en el país, lo cual la inversión extranjera subió y el déficit fiscal, es decir, que las pérdidas descendieron. El gobierno de Yamil Maguad es uno de los gobiernos más complejos de toda la historia. ¿Por qué? Porque sus decisiones se basaron en que el precio del barril estaba a $9. Tuvo que afrontar un agresivo fenómeno del Niño, la guerra con el Perú. Los bancos en este periodo del presidente dejaron de atender por falta de liquidez, lo que se le conoció o se lo conoce como el feriado bancario. Es decir, que la situación estaba en crisis. El Ecuador económicamente estaba en crisis. Mediante esta situación, y la última decisión que tomó fue la dolarización para salir de esta crisis. Ahora, su desenlace era inevitable. Es decir, que fue un derrocamiento del presidente en el año 2000. Ahora, el periodo bancario afectó económicamente al Ecuador. Como podemos ver, ¿dónde está mi plata para la educación? El pueblo exigía que le devuelvan su dinero. Y como diría alguien por ahí, prohibido olvidar.